Hola, ¿cómo están mis estimados amigos? Estamos nuevamente aquí con ustedes para compartir esta serie que estamos llevando a cabo que se llama El pecado. En temas anteriores que habíamos compartido, habíamos hablado acerca del origen del pecado. Todos sabemos que el pecado se originó en el cielo con aquel personaje llamado Satanás, que de pronto, estando en el cielo, se rebeló contra Dios y fue arrojado desde el cielo, porque Dios no permite el pecado. Dios no permite que alguien que trabaje para Él, que esté con Él, esté en pecado. Y Satanás fue arrojado. Y cuando vino a la tierra, su propósito era desquitarse de Dios y empezó a trabajar la primera pareja, Adán y Eva, la creación perfecta de Dios, la corona de la creación de Dios vino a afectar a Satanás y después vimos cómo él engañó a esta pareja con una sutileza tremenda y los hizo caer en pecado. Ahora vamos a estar compartiendo las consecuencias del pecado. Vamos a estudiar rápidamente cuáles fueron esas consecuencias. Todo pecado trae consecuencias. Nadie que hace lo malo puede pretender tener resultados buenos. Adán y Eva tuvieron consecuencias inmediatas y vamos a mencionar algunas de ellas rápidamente. Por ejemplo, Adán y Eva fueron conscientes de su propio pecado. ¿Qué significa esto? Bueno, sus conciencias fueron abiertas rápidamente. Una vez que hicieron lo malo, una vez que cayeron en la tentación, una vez que pecaron, sus conciencias fueron abiertas. Ahora, ellos mismos empezaron a acusarse. Note algo aquí que quiero compartir con ustedes muy interesante. Dios siempre venía al huerto y los tomaba de la mano, paseaba con Adán y Eva, estaba con ellos siempre, había una comunicación muy linda. Dios en persona ahí, caminando en el huerto con Adán y Eva. De pronto ellos caen en la tentación, ellos pecan y de una vez sienten culpabilidad acerca de su pecado. Pero algo interesante aquí es que Dios no se había aparecido al huerto. Ese día temprano no los había visitado y ellos ya se sentían culpables. Ya ellos estaban reconociendo que habían hecho lo malo. ¿Por qué? Porque sus conciencias fueron abiertas. Y una de las cosas que inmediatamente Adán y Eva les pasó o hicieron es que una vez que se contaminaron del pecado, ellos sintieron culpa. Y la culpa los lleva inmediatamente a sentir vergüenza. Y sienten la necesidad, Adán y Eva, de taparse. Dice la Biblia que buscaron hojas de higuera para taparse sus cuerpos. Pero no era que ellos habían andado desnudos todo el tiempo. ¿Por qué ahora ellos sienten vergüenza? Déjenme decirles, mis amados y queridos amigos, que el pecado siempre va a traer vergüenza al ser humano. Es una de las consecuencias que sufren los hombres después de pecar, sentir vergüenza. Tuvieron la necesidad o sintieron la necesidad de taparse, tapar su vergüenza. Ahora, yo me pregunto, ¿qué pasaba con ellos antes? ¿Por qué sintieron eso de taparse ahora? Yo creo que ellos fueron cubiertos siempre por esa gloria maravillosa de Dios. Ahora, los efectos también de esta desobediencia, uno de los resultados más tristes del pecado es el efecto que ocasiona en los demás. El pecado es como una onda expansiva y siempre va a afectar a la gente que está alrededor de nosotros. Y si no los afectan, uno va a tratar de involucrar siempre a los demás en cuanto a la contaminación del pecado. O si no, le vamos a echar la culpa a los demás. El borracho
él no acepta que es borracho, sino que el cantinero le vendió el guaro. El que usa droga, dicen, fue el que le vendió las drogas, pero nunca acepta su culpabilidad. Y eso pasó con Adán y Eva. Cuando vino Dios y le pregunta a la mujer, dice la Biblia, vio la mujer que el árbol era bueno para comer y tomó de su fruto, comió y también le dio a su marido. O sea, compartió el pecado. No se quedó ella sola disfrutando del pecado, sino que le dijo, venga, tome, porque recuerden, el pecado va a involucrar siempre a los demás. Vino Dios y le pregunta a Adán, y le dice que Adán, ¿has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? ¿Y cuál fue la respuesta de Adán? La mujer que me diste. O sea, en otras palabras, le está echando la culpa a Dios. Le dice, si usted no me hubiese dado esa mujer, a lo mejor yo no hubiera caído en la tentación. Fíjense cómo es el pecado, siempre tratando de buscar a otros, pero nunca aceptar mi responsabilidad. Y luego se dirige Dios a la serpiente. Claro, y la serpiente, ella no tuvo a quien echarle la culpa, y es que no le iba a echar la culpa a nadie, porque la serpiente es el diablo, el enemigo número 1 de la humanidad, y Dios de una vez, antes que la serpiente tal vez buscara a otro responsable, la Biblia dice que la maldijo a la serpiente. Y otra de las consecuencias del pecado es la maldición también. Fíjense que, bueno, Dios maldijo a la serpiente, le dijo, te vas a arrastrar, vas a comer del polvo de ahora en adelante. En otras palabras, hay una maldición para la serpiente, pero inmediatamente hay maldición para el hombre. Dice, ahora te vas a ganar el sustento de tu familia con el sudor de tu frente. Y vino maldición también para la mujer, consecuencias del pecado. ¿Cuál fue la maldición de la mujer? Dice, ahora parirás el fruto de tus entrañas con dolor. O sea, es por eso que la mujer sufre ahora en los dolores de parto. Ahora, hay efectos también inmediatos como estos que vimos de los resultados del pecado del hombre, pero también hay efectos colaterales para la humanidad entera. El pecado de Adán y Eva afectó a todita la humanidad. Como dije al principio, como una onda expansiva se vino por el mundo y trajo consigo el miedo, la vergüenza, el odio, la violencia, el deterioro del ser humano, o sea, la enfermedad, la muerte y la condenación. Y ante todas estas consecuencias del pecado, te tengo buenas noticias. Fíjense que el profeta Isaías, en el capítulo 53, él ya dio una profecía del Mesías. Aquel varón, dice, de dolores, que iba a cumplir una misión en favor de la humanidad. Jesucristo sufriría el dolor, las enfermedades tanto físicas y espirituales de todos los seres humanos. El Mesías sufriría el castigo de todos, iba a llevar el pecado de todos nosotros en la cruz del Calvario para que esas consecuencias del pecado ya no nos afecten más como seres humanos. Pero tenemos que hacer algo. Tenemos que aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Dice la palabra del Señor siempre en Isaías, como cordero, Él fue llevado al matadero y fue capaz de sufrir por todos nosotros y murió por todos los pecadores del mundo, por usted y por mí. Nosotros estábamos destinados a la muerte eterna, pero Jesús en su sacrificio nos trajo vida. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Es muy fácil. Nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada, porque Jesús ya lo hizo todo en la cruz del Calvario. Lo único que tenemos que hacer es reconocer ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, esa muerte expiatoria. Aceptar ese sacrificio
de que Él es el único que puede librarnos de la muerte, de la enfermedad, del pecado y de todo lo malo que hay en este mundo. Y aceptarlo a Él en nuestro corazón. Decirle, Señor, reconocer que soy pecador, aceptarlo a Él, arrepentirme de todos nuestros pecados y empezar a vivir una vida diferente. ¿Quieres hacerlo? ¿Quieres hacer una oración sencilla para aceptar ese sacrificio? Reconocer a Jesús, que Él murió por mí y por ti en la cruz del Calvario. Yo quiero orar por ustedes en esta hora. ¿Qué les parece? Vamos a orar. Señor Jesús, en este momento yo reconozco que soy pecador y reconozco que te necesito a ti. Límpiame de todos mis pecados, quita todas mis maldades, quita todo lo malo que hay dentro de mí. Yo te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Ahora yo quiero que tú me aceptes como tu Hijo también. Te lo pido en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me les bendiga, mis amados hermanos, y recuerden estar pendiente porque vamos a estar haciendo más estudios prácticos sencillos acerca de la palabra del Señor. Nos vemos pronto.